Dice, mire, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dile a tu hermano, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa todas? Todas, pues. No podemos quedarnos, pero esto sí. Todas las estructuras que sostenían mi vida espiritual ya pasaron. Ahora Dios está cambiando mis nuevas estructuras espirituales para aguantar este año toda la presencia de Dios en mi vida. Si yo no me preparo en la palabra, lo que viene, hermanos, lo que Dios me va a mostrar, posiblemente no lo acepte. Puede decir, es que mi mente no lo acepta, mi mente no lo entiende, entonces no lo acepto. ¿Sabe cuántas cosas nos perdemos por tener pensamientos de esa naturaleza? Que cuando viene lo nuevo de Dios, por eso dice la palabra, dice que nosotros tenemos que mirar todo y retener lo bueno. ¿Cómo retenemos lo bueno? Con las nuevas estructuras de la palabra de Dios. Entonces puedo retener las cosas nuevas. ¿Qué necesito hacer? Déjeme hablar de algunas de estas estructuras que deben ser cambiadas en nuestra vida. Dile a tu hermano, te van a hablar. La primera cosa para que usted pueda recibir el vino nuevo es el odre de las actitudes. Una actitud es el modo de comportarse o de actuar frente a una circunstancia o hecho determinado. Actitud es el estado de ánimo o la predisposición interna con la cual enfrentamos las crisis. ¿Cuál es la actitud de un creyente? La actitud de un creyente debe ser diferente. ¿Qué le quiero decir? Las noticias están matando gente. Y usted dice, uy, andan matando gente, ya mismo me matan a mí. Entonces usted tiene la misma actitud de la gente del mundo. Usted necesita cambiar sus actitudes y decir, hermanos, allá afuera están matando, pero mi vida está escondida en la mano de Dios. Por tanto me gozo cada día y me alegro cada día de que, hermano, mi vida depende de Dios, no del mundo ni de Satanás, porque yo dependo de Dios. Si mañana Dios quiere retirarme, me voy, pero me voy contento, pues. Mi actitud ante las circunstancias de la vida tiene que marcar una diferencia entre los que están afuera y los que están en Cristo. Pero usted mira, entonces muchos son odres viejos que están pensando todavía en la vieja manera de pensar. Aún antes de entrar a la iglesia, siguen manteniendo sus viejas tradiciones, sus viejas maneras de razonar. Oiga, ¿qué va a pasar con la capa de ozono? Nada, pues póngase un sombrero. ¿Qué va a pasar, hermano? Cambie su manera de hablar. Me encanta gente que tenía un espíritu diferente. Y en Números 14:24 nos habla de Josué y Caleb. Y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Es Dios hablando. Cuando Dios mira que tú tienes otro tipo de espíritu que se alinea a la voluntad de Dios, entonces encuentras la gracia del Señor en tu vida. Pero necesitas renovar ese espíritu. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué? Porque tienes otra manera de pensar alineado a la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuál es, pregúntale a tu hermano, cuál es tu actitud ante la vida? ¿Cuál es, mejor, cuál es tu actitud en medio de las crisis? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu actitud? Si quieres ser un odre nuevo, dispuesto a ser usado y bendecido por Dios, entonces debes deshacerte de tus viejas actitudes. No mantengas esas mismas actitudes negativas. El segundo es el odre del lenguaje. Ay, Señor, la iglesia necesita aprender el lenguaje de fe que Dios usa y deshacerse de su viejo vocabulario. Los médicos dicen, ¿qué dice Dios? Los médicos, es que los que manejan las finanzas del Estado dicen,
Había una canción que decía: dicen tantas cosas, ya no tienen que decir. Pero ¿qué dice Dios? Dile a tu hermano: pero ¿qué dice Dios? Es que dicen que están quitando las casas, sí. Es que dicen que van a rebajar los sueldos, sí. ¿Cuál es el problema? ¿Tú dependes de los que pagan los salarios o dependes de Dios? Pero cuando tú hablas de una forma que produce fe, que produce un resultado que tú puedes ver, entonces camina en lo que puedes hablar sin ver. Eso es fe. Tercero, el odre de la forma de pensar. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis, vaya subrayando ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, agradable y perfecta. Ahora, mire estas 4 cosas. No os conforméis, es decir, no te amoldes, no te acostumbres. No te acostumbres a la forma de vida de la gente allá afuera. Es que ahora ya es permitido casarnos entre hombres. Qué chévere. No te acostumbres, no te acostumbres. Eso no es normal. Eso no está bien. No te acostumbres. Hermano, el mundo está haciendo una serie de cosas y nosotros, la iglesia, nos estamos acostumbrando. No te acostumbres. Que es que abortan y la gente muere. No te acostumbres. Segundo, transformaos en el contexto. Quiere decir que no debemos mantener la misma forma de antes, sino que debemos permanentemente ir cambiando. Y el otro hermano: permanentemente ir cambiando. Necesitas permanentemente ir cambiando de mente, alineándote a la mente de Cristo. La otra cosa dice renovación, que significa un cambio para mejorar o para ir a otro nivel mayor. La palabra renovación consta de 2 partes muy significativas. Que significa repetidamente, innovar, que significa nuevo. Es decir, colocar algo nuevo repetidamente. Tienes que ir cambiando. Y lo último, comprobéis, que significa aprobar que lo que busco vale la pena. Dicho en otras palabras, Romanos 12:2, mírelo, yo lo escribí así. Nos dice: no se conforme a sí mismo en su mente y en su carácter a los patrones o moldes que predominan en el mundo, más bien suba al próximo nivel y mantenga un estado de cambio permanente por medio de la adopción de los patrones de Dios, que te ayudarán a mejorar para que puedas llegar a discernir, probar y aprobar que Dios quiere llevarte a otros niveles, los cuales son buenos, agradables y perfectos. Amén. Cuarta cosa, cuarto odre que tienes que eliminar: el odre de la tradición. Jesús dijo que nosotros invalidamos sus mandamientos por nuestras. ¿Cuántas tradiciones traes del mundo? ¿Cuántas tradiciones traes de la misma iglesia? Es que mi iglesia, pastor, se hacía así. Es que así se hacía. Lo que se hacía. Ahora se hace diferente. Porque cada día Dios está cambiando nuestros patrones de conducta. Tenemos que cambiar ciertas cosas. La tradición mata la relación con Dios. Es que, Señor, es que tú, cuando Dios llega y te habla, comienzas: no, es que, Señor, es que mi pastor hacía de esa manera. Y Dios te dice: ¿qué me importa lo que hacían? Yo estoy haciendo algo nuevo en ti. ¿Me está entendiendo? Pero las tradiciones invalidan la palabra de Dios. ¿Sabe? La gente se pierde por las tradiciones. Es que mis abuelos hacían así. Hay la historia de la tradición de una casa, que siempre comían para cierto tiempo, se comía pescado en esa casa, para ciertas festividades, sin cabeza, sin cola. Algunos saben esto. Y bueno, y esa era la tradición familiar. Entonces un día ella
llamó y le dijo: mamá, mi esposo me pregunta, ¿por qué la tradición de la familia es sin cabeza y sin cola? Dijo: no sé, pero dice, mi mamá lo hacía, tu abuela lo hacía así. Entonces llamaron a la abuela y la abuela dijo: bueno, mi mamá lo hacía así, sin cabeza, sin cola. Todavía vivía la bisabuela. Y la llamaron a la bisabuela. Le dijeron: mire, estamos preguntándonos por qué la tradición de comer pescado sin cabeza y sin cola. Dijo: bueno, éramos pobres en aquella época y la sartén que teníamos era pequeña, había que cortarle la cabeza y la cola para que entre. Hermano, hacemos tradiciones de todo. Es que mi abuelo, dile a tu hermano: rompe la tradición y deja que Dios haga algo nuevo en tu vida. Amén. Vamos terminando. El odre del pasado. Una vez más, el que está en Cristo, que dice, es nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Entonces pasaron. Hermano, deja el pasado lo que está en el pasado y vamos a enfocarnos en lo que está por venir. Filipenses 3, versículo 13, el apóstol Pablo dice que él está yendo hacia adelante, no hacia atrás. Y dice: hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que yo hago: me olvido del pasado. Mire, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Cristo. Hermano, el gozo es saber que aunque no alcancemos la perfección en esta tierra, caminamos con Jesús hacia la eternidad, mirando hacia adelante. Piénselo por un momento: ¿cuántas cosas del pasado aún le roban el gozo a usted? ¿Cuántas cosas del pasado le están robando el gozo el día de hoy? ¿Cuánta gente vive pensando: ay, si mi abuela no se hubiera muerto? Claro, viviendo estaría. Claro, ¿cierto? La cosa es que no podemos recibir lo nuevo si no nos deshacemos de lo viejo. No puedes recibir lo nuevo de Dios si no te deshaces de lo viejo. Entonces ya olvídate del pecado que cometiste el día de ayer. El día de ayer, porque no, hermanos, hay gente que dice que sí, si pasan unos 10 años ya me olvido del pecado. No importa si lo cometiste hoy de noche mientras venías a la iglesia, había provisión para tu pecado. Deja eso atrás y pon tus ojos Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que te ayude a brincar los nuevos pecados que vienen sobre ti. Códigos de vida para vivir.